Bienvenidos, hoy vamos a tratar el artículo 1 y el artículo 2 de la Constitución de la República de Panamá de 1972, los cuales rezan lo siguiente. Artículo 1. La nación panameña está organizada en un estado soberano e independiente, cuya denominación es República de Panamá. Su gobierno es unitario, republicano, democrático y representativo. Muy bien, este artículo habla de que la nación panameña, con todos sus grupos étnicos, lingüísticos y religiosos, los cuales comparten un devenimiento común en la historia y tienen un sentimiento de pertenencia a la misma cultura, la panameña, se organizan en un estado soberano, que este estado no rinde cuentas a poder extranjero y solo se somete a lo que su propia voluntad le dice debe someterse, y puede dejar de estar sometido a esto siempre y cuando lo haga bajo las normas de su propio ordenamiento interno. O sea, el Estado panameño puede tomar un tratado, aprobarlo como una ley orgánica, someterse a ese tratado internacional frente a otros estados. Por el mismo proceso puede abandonar dicho tratado internacional. O sea, por medio de una ley orgánica deroga el tratado y deja de estar sometido a él. Muy bien. Es un estado independiente, o sea, no es una colonia, no es un estado asociado, ni forma parte de una confederación o una federación. Es un estado soberano e independiente, cuya capital está en su territorio y sus autoridades más importantes forman parte de su territorio. O sea, este estado no rinde cuentas a otro, eso es soberano, pero independiente es que no es una colonia o que no depende de otros estados para ser asistido. Bien. Su denominación es República de Panamá, ya que Panamá adopta el modelo republicano de gobierno, o sea, no tiene un rey, tampoco tiene una autocracia dictatorial. Su gobierno se caracteriza y los mandatos de sus poderes legislativo y ejecutivo se caracterizan por ser limitados y temporales. O sea, tienen un límite en el de facultades y además tienen un tiempo definido. Y son electos, o sea, que se vota a los políticos. No se nombran así nada más, no se designan para el cargo, sino que son electos en las elecciones generales en casi todos los cargos. Unitario, ahí sí cabrían excepciones, ya que hay un matiz. Panamá tiene la corporación municipal en cada distrito. Esta corporación es un gobierno autónomo que tiene su ejecutivo medio que formando parte de su legislativo, que es el Consejo Municipal. Sin embargo, sigue siendo un ejecutivo. El alcalde administra el municipio y su equipo, ya sean secretarías en algunos casos, como en el caso de David, o consejerías, o como sea que se denomine cada municipio. También existen el legislativo, ya que los decretos municipales tienen rango de ley, o sea que hay una descentralización tanto administrativa y ligeramente a nivel legislativo. Esto, Panamá es una democracia representativa. Después de esto ya sabemos que elegimos los políticos. Pero en el caso de Panamá no votamos las leyes. De hecho, el único país donde aún se sigue practicando la democracia directa es Suiza. Y no en todas ocasiones, sino en leyes muy importantes o leyes que la propia población exige votar. En el caso de Panamá, solo en cuestiones constitucionales y de asuntos del canal. Todo lo demás es competencia de la Asamblea Nacional, la cual las aprueba, el Ejecutivo las sanciona y hace promulgar, y el Judicial juzga si se acogen al mandato constitucional o son exequibles. O sea, que no contradicen norma vieja. O sea, la nueva norma está de acuerdo con la norma anterior y no la está contradiciendo, en cuyo caso queda sin fuerza, a no ser que se acerque más a la interpretación constitucional. Artículo 2.
el poder público solo emana del pueblo. Lo ejerce el Estado conforme esta Constitución lo establece, por medio de los órganos ejecutivo, judicial y legislativo, los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración. Lo primero hay que definir por qué en la Constitución panameña no se habla de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, pero sí del poder político. Lo que sucede es que los poderes políticos en Panamá se camuflan, o sea, se mezclan pequeñas facultades de uno a otro, y esto pasa en muchos países. Por ejemplo, los gobernadores, que son nombrados por el presidente, ejercen como sala de apelación a asuntos de tránsito y viales, mientras que el judicial, por medio de las declaraciones de inexequibilidad e inconstitucionalidad, ejerce una legislación negativa sobre las leyes. La Asamblea Nacional realiza acciones administrativas de investigar las finanzas del Estado y de juzgar las cuentas, y participa en la elaboración del presupuesto general del Estado. El Ejecutivo, a su vez, tiene capacidades sancionatorias, lo cual lo hace entrar en las facultades judiciales ligeramente, pero también puede expedir decretos ley de urgencia, o cuando la Asamblea Nacional no ha legislado aún sobre aquel asunto, y de forma provisoria. Y podemos notar que hay una mezcla, ya que la Asamblea Nacional es la que hace las leyes, el judicial el que interpreta las leyes y fuerza su cumplimiento, el Ejecutivo el que administra, pero el Ejecutivo también tiene que poner a disposición del judicial tiene las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como sus instalaciones bajo su administración, para que se cumplan la voluntad del Poder Judicial. Mientras el Legislativo requiere que el Ejecutivo administre adecuadamente sus bienes y los bienes del país de los cuales disponer, y le brinde información veraz. El Legislativo también requiere, y el Ejecutivo requieren, que el Judicial interprete de la forma más adecuada y simple la ley, con el fin de ceñirse lo más próxima o lo más próximo posible a ella, a la vez que entre el Ejecutivo y el Legislativo nombrarán a los magistrados. O sea, no hay una separación total de poderes, ya que no puede existir, por lo cual los poderes de Estado son órganos del Estado, los cuales cumplen funciones separadas y actúan en colaboración. O sea, como en todo el proceso político, podemos ver que aún con sus peleas, estos órganos están colaborando para administrar de la forma más adecuada, o supuestamente, en teoría, debería ser la más adecuada a los intereses generales de la nación panameña. Tienen que actuar de forma limitada, y esto es clave, porque aunque sus facultades se confundan o se mezclen ligera o mayormente, estos poderes deben actuar siempre bajo el mandato de la Constitución y de las leyes, así como de toda ordenanza internacional a la cual Panamá se someta. Dentro de este marco, su poder, que emana del pueblo, o sea, no solo el ciudadano expresa su poder en las urnas, sino también con las manifestaciones en muchos casos, las cuales yo no apoyo en lo personal, pero es una forma de mostrar presión al Ejecutivo. Y también existen formas como negarse a reconocer resultados electorales, por eso las impugnaciones. O sea, al final de cuentas, el poder político emana del pueblo, ya sea porque el pueblo omite reclamar a los políticos o exigirle, con lo cual realiza un permiso tácito de que pueden hacer lo que quieran, o por medio de su manifestación y de su exigencia, o sea, de su mandato, ya sea en las urnas o ya sea expresado con otras formas, movilizaciones masivas, recolección de firmas. Luego tenemos que el Estado panameño es una entidad política organizada. Ya con estos dos nos hacemos la idea de lo que es el Estado panameño, una entidad
política organizada ¿cómo? ¿Cómo está organizada? Como una república que es la manifestación de su Estado, que es soberano e independiente. Este Estado soberano e independiente es unitario, un único poder soberano para todo el territorio. No hay descentralización de la soberanía, como en el caso de los Estados Unidos o los Estados Unidos mexicanos, o Brasil, o la República Bolivariana de Venezuela. Si estos estados los dos últimos se pueden llamar federaciones, o un estado de las autonomías, que es el caso español, o el caso del Reino Unido, donde hay cierto grado ya no de soberanía, sino de delegación de poder soberano hacia los territorios. Adopta la forma de una república, cuyos poderes están divididos en ejecutivo, legislativo y judicial. De estos, dos se eligen por voto, el ejecutivo y el legislativo, directo, el voto es directo, lo elegimos el presidente, y el legislativo, la Asamblea Nacional de Diputados, la cual tiene sede en la capital, en el Palacio Justo Arosemena, y el ejecutivo su sede en el Palacio de las Garzas, muy específicamente en el Salón Dorado o de los Tamarindos. El judicial, cuya sede es el Palacio Gil Ponce de León, el cual se conforma por 3 magistrados por sala, nombrados por el presidente, aprobados por la Asamblea Nacional por un mandato de 10 años, renovable. Bueno, y aún con estas curiosidades que les he dado, creo que ya nos vamos a ir dando una idea de lo que veremos en el texto constitucional, que es la Constitución Política de 1978. De 1972.